Buenos días, quisiera agradecer a todo el equipo a cargo de este curso que ha sido de lo más entretenido. También ha sido para mí un desafío usar la tecnología. A veces me resisto un poco, pero muy bien. Bueno, ¿qué pasó con los niños con necesidades especiales y sus familias durante la pandemia? La definición de NANEA, por si es que no la conocen, perdón, voy a cerrar aquí esta ventanita porque no veo bien. Son aquellos niños que tienen o están con un riesgo aumentado de tener una condición crónica física del desarrollo, de la conducta o emocional y que requieren atención de más de un equipo de salud y mucho más frecuente que la población pediátrica general. Es así como pueden entrar múltiples patologías y enfermedades dentro del asma, los pacientes con patologías reumatológicas, pacientes con parálisis cerebral, pacientes con trastornos neuromusculares, pacientes con síndrome genético. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños? Están a cargo habitualmente de sus cuidadores, y los cuidadores en general son los padres, son cuidadores informales, y en general son las mamás, que tienen que reinventarse y hacerse cargo no solamente de su familia, de su casa, sino que hacerse cargo de la rehabilitación, del manejo médico. Y está escrito en la literatura que estas personas normalmente ya están sometidos a un gran estrés y un nivel alto de ansiedad y de depresión presentan lo que se llama el síndrome del cuidador. Perdón. En marzo del 2020, la OMS declaró pandemia por SARS-CoV-2 a nivel mundial. Es una situación sin precedentes, por lo menos para mí y para varios de acá, que obligó a unas medidas de prevención y consecuencias inimaginables en ese momento. La cuarentena, el cierre de los colegios, la limitación de las salidas, la suspensión del contacto con las familias, la suspensión de las terapias y de la rehabilitación, el diferir controles médicos y dentro de la familia, la pérdida del trabajo con disminución de los ingresos, disminución de la ayuda y además el déficit de insumos médicos han hecho tambalear a la familia de nuestros pacientes. Perdón. La OMS también haciéndose cargo de tratar de organizar un poco a esta población, hizo sugerencias de qué hacer con las pacientes, con familias con algún tipo de discapacidad durante la pandemia COVID. ¿Y qué hace de especiales estos niños en la pandemia? ¿Por qué son un grupo más importante? Hay varios artículos en distintos tipos de situaciones o de alteraciones de la salud de los niños que muestran que estos pacientes son mucho más vulnerables a la infección por COVID-19, partiendo por aquellos pacientes que requieren tecnología importante como ventilación domiciliaria, uso de bombas de alimentación, medicamentos durante la hospitalización domiciliaria. Como podemos ver aquí, se dan una serie de precauciones para manejar a niños que tienen ventilación domiciliaria. También se describen que los niños con síndrome de Down, que es la alteración genética o el síndrome genético más frecuente que nosotros vemos, ya se describe que tiene patologías mucho más severas que el resto de la población. Y en este artículo, que es muy interesante, se explica por qué los niños con parálisis cerebral tienen mucho más riesgo de complicaciones respiratorias de COVID-19, dadas sus condiciones neurológicas de base. Y aquellos pacientes con síndrome de Down que tienen cardiopatías, hipertensión pulmonar, también son pacientes candidatos a tener una patología de mayor riesgo cuando se infectan por SARS-CoV-2. En Francia, al comienzo de la pandemia, un equipo que se llama el equipo de ECO Group hizo unas
encuestas a familias de pacientes con discapacidad y lo hizo a través de encuestas, de las cuales pudieron elegir 1000 encuestas, y la que pudimos ver fue que la población promedio eran niños de 9,5 años, siendo un 46% de las mujeres parte de esta población. Las enfermedades más frecuentemente señaladas por la familia son la parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, síndromes genéticos. En la mayoría de los niños, la rehabilitación estaba a cargo de servicios externos y las personas que respondieron a la encuesta fue un 87% de las mamás. Con respecto al ítem de bienestar físico y mental de los niños, se observó un efecto negativo en un 43% de los niños, una pérdida del contacto con otros niños en un 55%, los papás también describieron alteración del sueño en un 22%, problemas conductuales en un 32%, una detención completa de la actividad física en un 44%. Con respecto a la rehabilitación y al seguimiento de estos niños, que habitualmente requieren 4 o 5 controles anuales, más de un 77% de las consultas fueron canceladas o postergadas. Solo hubo un 4% de consultas presenciales y 18% de teleconsulta. En relación a la rehabilitación, fueron los padres los que en la mayoría del tiempo mantuvieron las terapias en la casa. Y en general, las preocupaciones de estas familias, de los papás de estos niños, es que un 76% de estos niños estaba con colegio en la casa, y de este 76%, un 81% requería ayuda parental, considerando además que estaban con teletrabajo y toda la carga del resto de los niños. Las principales preocupaciones de los papás son la rehabilitación, que se vio interrumpida, la pérdida de la interacción social, la infección por el COVID-19 y la necesidad de soporte de todo tipo, desde económico, con personas y todo lo que significa insumos para la mantención de sus niños. En este artículo se evalúan los efectos de la pandemia en los niños con parálisis cerebral, se evalúa la calidad de vida de sus cuidadores y el miedo al COVID-19. Es un estudio que se realizó en Turquía y se evaluaron niños con parálisis cerebral, donde se chequeó cómo era la utilización de los servicios médicos durante la pandemia y cómo era la salud general y el estado físico de los niños, la calidad de vida de los pacientes y un índice que ellos denominaron miedo al COVID, que se aplicaba a través de un cuestionario, y cuando este índice era sobre 16,5, hablaba que había un importante miedo a adquirir la infección por COVID. De este grupo podemos ver que un 46% de los niños son mujeres, como vemos son solo parálisis cerebrales. Dentro de la clasificación GMFCS, vemos que los niños que son más dependientes son aproximadamente un 13%. En relación a los cuidadores, las características generales son las que siguen. Como podemos ver, la mayoría de las veces los cuidadores son las mamás, que tienen estudios de escuela primaria y generalmente están sin empleo o con un empleo no remunerado. Muy pocas veces se hace cambio del trabajo con otro cuidador, y el miedo a adquirir COVID es de un 17,5% o 17,5% en general, lo que significa que están todos muy temerosos de tener la información. En relación a la historia de infección por COVID de alguno de los cuidadores, en un 13,8% de los casos. ¿Por qué los niños requieren durante la pandemia utilizar acceder al hospital o alguna otra cosa? Primero, para la rehabilitación fuera de la clínica, y esto sí lo hemos visto nosotros, por seguimiento en caso que tengan niños con patologías bastante comprometidas o que tengan mucho requerimiento de seguimiento, la inyección de toxina botulínica para evitar acortamientos y disminución de la funcionalidad de los niños,
En general, el seguimiento de la mayoría de los niños fue bastante irregular y básicamente por miedo a adquirir el COVID y por problemas de agendamiento. La mayoría de los niños tomó un break de las actividades de rehabilitación, kinesioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicoterapia, y el periodo de descontinuación fue aproximadamente 6 meses. También se vio que había dificultad en recibir algunos medicamentos y eso en general. En este gráfico del lado derecho es el informe de los papás con respecto al estado general y la salud de sus niños, que la midieron en varios aspectos. En general, en la salud general, vemos que esto es prepandemia, esto es lo mismo que siempre, pero vemos que todos, o gran mayoría de los ítems, donde está la movilidad, la espasticidad, la movilidad articular, la comunicación y el ambiente, empeoraron durante la pandemia. Y en relación a los cuidadores, podemos ver que antes del COVID, en la línea azul, ya tenían problemas de calidad de vida y estos indicadores de calidad de vida disminuyeron durante la pandemia en los cuidadores. Otro artículo habla también del efecto de la pandemia en la salud mental de los cuidadores. Y este es un estudio que se hizo en Inglaterra, donde se evaluó la salud mental de los cuidadores a través de la aplicación de unos instrumentos de screening para la depresión y la ansiedad, el fracaso y el entrampamiento que se traducen con desesperanza y riesgo suicida, evaluación del soporte social con una escala que se llama Family Support Scale, la evaluación del comportamiento adaptativo o mal adaptativo de los niños, y en general los cuidadores eran de los niños y adultos con discapacidades que fueran mayores de 18 años, tenían que estar viviendo en Inglaterra. Se hizo un grupo control de aquellos cuidadores con niños sin discapacidad y se hace una encuesta online que es anónima utilizando el formulario de REDCap. Lo que podemos ver acá, en general, es altos niveles de problemas de salud mental en los cuidadores de los niños y los adultos con discapacidad. Si nosotros vemos acá, en relación a los niños, este es el grupo control, aquellos niños que no tienen, los cuidadores que están a cargo de niños que no tienen alteraciones o algún tipo de discapacidad. Estos son los niños con discapacidad y estos son adultos con discapacidad. Y como podemos ver, en general, estas encuestas, que son las que hablan de depresión y ansiedad, son francamente mayor en los grupos con pacientes con discapacidad. ¿Ya? Hay elementos particularmente adversos para la salud mental y de los niños con discapacidad, que son la mayor necesidad de cuidado de los pacientes, la presión financiera y las conductas desafiantes de los pacientes. Por lo tanto, sabiendo que ellos son el principal cuidador y prestadores de servicios de sus niños, es necesario cuidar esta red de apoyo y regular políticas de salud en este grupo de familias para poder asegurar el bienestar de los niños con discapacidad. Perdón. Por supuesto, a partir de todo este desastre tienen que aparecer ideas, porque la pandemia sigue y nosotros seguimos encerrados y los pacientes siguen con sus requerimientos. Y la telemedicina y la telerehabilitación ha pasado a ser una realidad que vino a quedarse y que nos va a permitir probablemente ahora y más adelante a seguir estos pacientes, y va a facilitar el acceso a su cuidado, sobre todo cuando viven muy lejos o cuando tienen imposibilidad de acceder a sistemas de salud. Sí es importante requerir de sistemas de telemedicina y telerehabilitación que sean más bien igualitarios para todos, accediendo a una red de internet o bien a celulares, que es la otra alternativa,
que permitan continuar con esta rehabilitación y que sea más masivo. En Italia, al principio de la pandemia, ellos ya estaban haciendo un seguimiento de aquellos pacientes que vivían muy lejos, pacientes ventilados, para ir modificando terapia, me refiero a terapia ventilatoria, e ir pesquisando cosas que faltaban durante la pandemia. Estos niños con necesidades complejas o dependientes de tecnología tienen condiciones crónicas que dependen del uso de la tecnología, como ventilación, terapias, medicamentos, bombas de alimentación. Tuvieron que transformarse en Italia, esto en la región de la Lombardía. Los pacientes estaban distribuidos a lo largo del país y esta experiencia lo que hicieron es evaluar, pesquisar y ajustar ventilación invasiva en niños dependientes de tecnología a través de telemedicina y en algunos con telemonitoreo. El telemonitoreo era el uso de monitorización directa de los aparatos de ventilación invasiva que tenían los pacientes, de los cuales solo algunos tenían telemonitoreo y el resto se hizo a través de la telemedicina. Durante la teleconsulta se averiguaba el estado general de los niños, si habían tenido algún tipo de problemas con la ventilación, si hubo problemas con la asistencia domiciliaria durante la pandemia y la falta de insumos, problemas con el ventilador o asistencias técnicas. Podemos ver que los pacientes con requerimiento de asistencia técnica tenían una edad promedio de 12,5 años, con una mayoría de niños. Los diagnósticos son variados: síndrome de Down, obesidad, alteraciones pulmonares, alteraciones metabólicas, alteraciones neuromusculares, Prader-Willi y alteraciones del sistema nervioso central. Y los tipos de ventilación eran no invasivo e invasivo, no invasivo en un 87% de los casos. ¿Qué tipo de asistencia tenían estos niños? Oximetría de pulso, aspiración, bomba enteral, oxigenoterapia, asistentes para la tos, y requerimientos de enfermos, de médicos y de enfermeras y de kinesioterapia. ¿Qué es lo que se pudo intervenir durante este periodo de encierro? Pudieron chequear la presencia de problemas en la ventilación, por ejemplo, muy dormido durante las mañanas, la presencia de secreciones o dolor de cabeza en las mañanas, y lo que se hizo fue cambio de parámetros ventilatorios, uso de algún tipo de aerosol, cambio en las interfaces, y con eso se logró mejorar esta somnolencia matinal. No hubo cambio, aquí en este caso, en la presencia de secreciones, y disminuyeron los dolores de cabeza con el cambio de algún tipo de interfase. En relación a la asistencia domiciliaria, se pesquisó que los insumos no llegaban, se habían suspendido la kinesioterapia, se hizo intercesión con algún tipo de autoridad local, logrando retornar los insumos en forma regular, y aquí, vía asistencia remota, se accedió nuevamente al fisioterapeuta que realizaba la kinesioterapia a través, o sea, les enseñaba la fisioterapia y los papás la aplicaban. En la región de la Lombardía también usaron telesalud, que incluía telerehabilitación, telecuidado, teleconsulta, telemedicina y servicios remotos no médicos. De esto pudieron ver que la telerehabilitación ha resultado una herramienta útil, individualizada y efectiva, de bajo costo, teniendo un alto nivel de satisfacción por parte de los cuidadores y que puede ser una herramienta de uso rutinario. También se hizo importante el uso de centros de llamado para ayuda psicológica y psiquiátrica para los niños y sus familias durante la pandemia, que sería de un bajo costo, accesible, y lo hicieron a través de celulares. Aquí, en este otro artículo, se vieron enfrentados a acelerar el uso de la telemedicina durante el brote de COVID-19 en los pacientes con parálisis cerebral y más allá. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál era el desafío? Que requiera videoconferencia, por lo tanto es importante tener acceso a la telemedicina. La oportunidad es que no necesitaban hacer tantos viajes y se permitía hacer una evaluación funcional de los pacientes en su casa. Y los tips para esto era que la distancia física no significaba distancia emocional. Era importante enfatizar
la presencia del profesional y que los vieran, manipular el tono de la conversación y dar mensajes importantes. Y así se accedió a terapia continua, medidas de prevención, evaluaciones multidisciplinarias y medicina participatoria, en donde los cuidadores se hacen cargo de la responsabilidad de sus niños y son orientados centralmente a través de línea hospitalaria. Nosotros en Clínica Alemana pudimos evaluar las realidades tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario. Durante el año pasado y este año, revisando nuestras estadísticas, tuvimos varios ingresos y de los ingresos se mantuvo el control en forma periódica, sin suspensión de agenda. Eso sí, que aquellos pacientes antiguos que ya venían en control empezaron a diferir el seguimiento por miedo a la pandemia. Durante este periodo desapareció 100% la rehabilitación presencial y gran parte de nuestro equipo se tuvo que redistribuir a áreas con mayor necesidad que estuvieran con pacientes con COVID-19. Todos estábamos con temor al contagio, al COVID-19, con una sobrecarga de trabajo del equipo de salud, reorganizándonos para lograr, la institución se reorganiza para lograr disminuir la prevención de contagios. Nuestro equipo se desarmó y tuvimos que reinventarnos de alguna manera para lograr agendamiento. Empezamos a hacer uso de la tecnología y comenzó la telerehabilitación y tuvimos varias personas que desaparecieron por ser contacto estrecho con COVID-19. Y la otra cosa que nos apareció fueron los problemas de salud mental del equipo. Con respecto a los pacientes hospitalarios, en general, todos los pacientes antiguos que requerían algún control que era electivo difirieron la consulta por temor al COVID. Aquellos pacientes que estaban con hospitalización domiciliaria debieron reorganizar el funcionamiento seguro, siendo necesario utilizar las EPP, viviendo el déficit de los insumos por falta de stock a nivel mundial, disminución de las terapias, TENS que se enfermaban, temor a perder una oportunidad de hospitalización, a tener un paciente en UCI en caso necesario porque se podía discriminar en relación a pacientes que tuvieran mayor oportunidad o que tuvieran COVID. Nuestra UCI se transformó en una UCI de adultos con disminución de los cupos pediátricos críticos, y esto ocurrió a nivel nacional. Cuando tuvimos pacientes con necesidades especiales que requirieron hospitalización, todos fueron hospitalizados. Sí tuvimos que aplazar cirugías y procedimientos electivos. Ahora, en esta pandemia todavía nos queda mucho camino por recorrer y hemos aprendido cosas como el uso de la tecnología. Hemos aprendido a trabajar en equipo, a reinventarnos, a asumir un liderazgo para poder ayudar a nuestros familiares, a nuestros pacientes, a sus familias. Y nosotros también tenemos que reinventarnos y las familias tienen que reinventarse. La telemedicina vino para quedarse y vino para ampliar nuestras posibilidades y nuestra gama de prestaciones a los pacientes. Sin embargo, necesitamos unas políticas públicas que aseguren que nuestras familias de niños con necesidades especiales estén protegidos y tengan acceso a esto, y todo esté regulado, no como es el momento actual, para que se pueda hacer un seguimiento y una entrega de servicios mucho más adecuada para un grupo que es vulnerable y que ya tiene deficiencia en su manejo. Es toda la presentación que tengo hoy día. Gracias.